Buenas noches. Venimos caminando en la palabra. Y una de las cosas que tenemos claras es que siempre nosotros hablamos de ser cristianos, pero a veces no miramos si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso Hebreos insta a fijar la mirada en Cristo, su persona y su obra, y debería ser un ejemplo de las enseñanzas impartidas porque su centro debe ser Cristo. Nos exhorta a no dejarnos seducir por engaños, una advertencia válida para estos tiempos. Desde Adán hasta Moisés, a través de 2500 años, y desde Moisés hasta Malaquías, a través de 1100 años, los profetas estuvieron hablando de parte de Dios al hombre. Pero al final de los 3600 años, la revelación de ellos sobre Dios era solo parcial. Luego, después de un tiempo de silencio, cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios y envió a su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios fue perfecta. Por eso la epístola de los Hebreos es uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana. Es a la vez un libro de una lógica infinita y de una gran belleza. Es que el leerlo es el respirar la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un aliento espiritual sólido, y el permanecer en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad cristiana y de Cristo mismo. Es continuar avanzando hacia la perfección. Casi que debería ser un libro obligatorio para nosotros. Porque es que muchos hablamos de ser cristianos, pero no caminamos como cristianos. La epístola de los Hebreos es el único libro en el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor es presentado en su posición como sumo sacerdote. Es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Cuando cualquier persona se convierte en hijo de Dios, no cambia su nacionalidad. No la cambia en absoluto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se introduce en un nuevo cuerpo de creyentes llamado iglesia. Dios hoy llamando a un pueblo de judíos y no judíos que invoque su nombre. Y cuando toda esa tarea se haya consumado, Dios recogerá a su iglesia de este mundo y continuará llevando a cabo su propósito con Israel, cumpliendo sus promesas, y a través de ellos al mundo de los no judíos de este tiempo. Es que la epístola nos va a ayudar en la comprensión del programa y los propósitos de Dios. Es que nos revela la superioridad de la fe cristiana. Nos dice que la ley era buena, pero que la gracia bajo Cristo es mejor y que la gloria que vendrá va a ser todavía mejor. Por eso es que la carta de los Hebreos nos presenta aquello que es mejor. Es una carta que nos desafía. Déjate desafiar en tu caminar cristiano. Porque es que cuando vamos a Hebreos encontramos que contiene el alimento sólido de la palabra. Y vemos entonces cómo todos vamos participando del llamamiento celestial. Y todos estamos centrados en ese sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es que tú y yo tenemos que tenerle la mayor consideración al Señor. Debemos considerar a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchos ya están cansados en su caminar. Muchos están dudando de Dios. Muchos han tenido tantas inquietudes. Y en medio de todas esas cosas hemos menospreciado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por eso, a medida que caminemos por Hebreos, debemos valorar todo lo que ha hecho el Señor por nosotros.
por ti, por mí, hoy, ayer, mañana, todos los días lo va haciendo. Yo no me puedo imaginar que un día alguno se levante y que sienta en el corazón o que diga, uy, hoy el Señor está cansado de mí. ¿Cómo sería la vida de nosotros? ¿Y por qué no podría hacerlo el Señor si nosotros lo hacemos? Ya no quiero más de Dios, me cansé. ¿Qué tal que la respuesta del Señor fuera igual? Ya me cansé de ustedes. ¿Cómo sería? Pero el Señor es tan hermoso, por medio de su gracia, ahí está. Nos ha aguantado, aguanta los berrinches, aguanta la inmadurez, ha aguantado tantas cosas. Y sigue ahí. ¿Qué tal que la respuesta del Señor fuera igual a la respuesta de nosotros? Mire, hijo, hoy no te quiero bendecir, pase mañana a ver qué hacemos. No, el Señor está ahí. Por eso no debemos desmayar, esto es lo que debemos hacer. Y tómate de la mano de Cristo Jesús, considéralo, medita, reflexiona acerca de Él con atención y cuidado. Es que nosotros estamos convencidos de que es la actitud más importante que cualquier cristiano puede adoptar. ¿Qué actitud tienes hoy con Dios? ¿Qué actitud tienes hoy con su Hijo? ¿Qué actitud tienes con el Espíritu Santo? Son de las cosas que tenemos que evaluar. Son de las cosas que tenemos que mirar. Una y otra vez debemos evaluar nuestro corazón. Nosotros llegamos al Señor y eso ha sido una pelea bizantina que la gente tiene. Sí, yo estoy de acuerdo que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor transforma nuestras vidas. Pero Él es tan respetuoso que si tú no entregas las cosas, pues no las puede transformar. Y tú llegas al Señor, pero no entregas las cosas. Y hay gente, y lo digo con amor, hace la oración de fe y ahí se quedó. Y ya con eso creyó que... O sea, fue al médico, sacó la fórmula y ya con eso. Entonces cada que le duela, ponga la fórmula. Pastor, tengo un problema. Deberías hacer tal cosa. No, si yo ya hice la oración de fe. La oración de fe es la manifestación externa de un compromiso que adquiriste. Pero si es un compromiso, tienes que caminar en él. Por eso muchas veces uno se atreve a decir, oiga, deberías empezar desde la oración de fe. Por eso, al caminar, en el libro de los Hebreos nos encontramos que Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Josué. Cristo es superior al sacerdocio levítico. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ejerce sus funciones en un santuario superior por medio de un pacto mejor, basado en promesas mejores. Hay un verdadero tabernáculo, un nuevo pacto, mejor que el antiguo, un nuevo santuario, mejor que el antiguo, un sacrificio superior, un nuevo estímulo. Y entonces tu corazón, ¿qué pasa a hacer? ¿Y tú qué pasas a hacer? Eso es lo que tenemos que mirar exactamente. Por eso tenemos que mirar la palabra. Porque es que mucha gente dice, yo hago lo que quiero. Claro, y es respetable. Pero luego tú no eres templo del Espíritu Santo. Entonces haces lo que quieres. Muchos cristianos les gustaría ser policías para retirarse y montar un CAI. Y a veces es lo que tenemos. Hay gente que dice, yo tengo mi Dios, yo tengo mi fe, yo tengo mi iglesia. Son 3 afirmaciones peligrosas que se tienen que hacer. Porque cuando tú dices que tienes tu Dios, y si tu Dios y mi Dios no es el mismo Dios, entonces ¿en qué estamos?
A veces metemos a Dios en una vasija y creemos que tiene que hacer todo lo que nosotros queramos. Yo tengo mi fe, sí, claro, pero Dios quiera que tu fe esté basado en la palabra. Y muchas veces le dicen a uno, pastor, ¿puede orar por mí? Entonces ahí uno no sabe cómo orar o por qué orar. Si orar por la persona, si orar por la fe, si orar por el Dios que tienen, uno no sabe por qué orar. Y uno queda desconcertado. Porque si dicen que son cristianos y tienen su Cristo y tienen su Dios a su tamaño y a su acomodo, ¿por qué ora uno? En alguna oportunidad una persona se acercó y yo empecé a orar y le dije que empecé a orar por la conversión y yo le decía, Señor, dale un corazón acepto. Pastor, pero si yo soy cristiano. No, claro, yo te creo. ¿Cuál es la pelea tuya con Cristo? Es que le oré y no hizo lo que... bueno, entonces el cristiano no es el que quiere que Dios haga las cosas, sino que se pone en la voluntad. Es lo contrario. Por eso tenemos que aprender que Cristo trae mejores beneficios, pero también trae obligaciones para nosotros hoy. Porque es que Hebreos también tiene una parte práctica. Y al llegar allí se encuentra la fe, la esperanza, a causa de la carrera cristiana y a causa de aquellos creyentes que se encuentran hoy en situación de combate y conflicto. Muchos tienen esos conflictos espirituales. Y hay gente que me dice, pastor, yo tengo una guerra espiritual. Y cuando uno evalúa es una guerra consigo mismo. El principal enemigo que uno tiene es uno mismo. Y por eso es que se arma la guerra espiritual. Porque es un conflicto con el amor. Porque la vida secreta de los creyentes, y es que es mi vida, pues es secreta para todo el mundo, pero no secreta para Dios. ¿Y qué diríamos de la vida social de los creyentes? ¿Qué diríamos de la vida espiritual de los creyentes? Y todos estos temas lo trata la segunda parte de Hebreos, donde nos hace ver esas situaciones. Esa vida secreta, ¿cómo estás tú en tu vida secreta? Entonces estamos hablando de la comunión con Dios, la comunión con Cristo, el caminar en la palabra. Y miramos la vida social y entonces estamos viendo cómo es la relación tuya con los demás. Y vemos la vida espiritual, entonces cómo estás fortalecido, estás fortalecido en la palabra, tienes un sincretismo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en él? Por eso le invito a que lea la epístola de los Hebreos, se familiarice con su contenido, para estar así mejor preparado para aprovechar las enseñanzas de esta importante carta del Nuevo Testamento. Empiece a leerla y empiece a expresar su sentir, sus experiencias ante las bendiciones de la palabra de Dios. Hay gente que no aprende y todo se lo va comiendo. Es que es una persona muy callada. Y todo lo que va comiendo, que no va sacando, pues tiene un problema gravísimo. Más adelante se va a enfermar. En Hebreos nos enseña que debemos ir sacando las cosas. Jonás casi hace morir a todos los que iban con él. Y a veces no nos damos cuenta y eso es lo que hacemos. Por eso al caminar con Hebreo en la parte práctica saca a la luz tantas cosas. Es que es una experiencia personal frente a Dios, frente a su palabra. Y es el construir un importante estímulo en la tarea diaria de difundir el mensaje de la Biblia. Es que tú no te has dado cuenta que nosotros como cristianos, cuando actuamos, cuando vivimos, cuando caminamos, cuando damos testimonio, estamos mostrando a Cristo. Todo cristiano lo está mostrando a Cristo, bien o mal, pero lo está mostrando.
Y a veces he tenido conflictos porque así lo he dicho y así lo manifiesto. ¿Cómo así que mal a Cristo? Cuando tú das mal testimonio, ¿a quién estás haciendo quedar mal? A ti no te gusta que te critiquen, pero las veces que te han dicho, mira, tú no eres cristiano. Perdón, no dice que es cristiano. ¿Por qué cree que se lo están diciendo? Porque no te están juzgando con tus actitudes, están juzgando a Cristo en tu corazón. Entonces por eso es que debemos aprender a difundir ese mensaje de la palabra del Señor. Porque mucha gente, la única Biblia que vive y ve es lo que ve en ti. Ahora, es razonable. Y yo entiendo a la gente. Mucha gente me dice, es que a mí no me importa lo que piensen los demás. No, no. No te debe importar lo que piensen los demás. Pero piensa lo que está pensando Dios. Lo que le importa a Dios con respecto a ti y a tu vida. Porque que no le importen los demás, vaya y venga. Respetable. Pero si no te importa lo que piensa Dios de ti y de tu caminar, eso sí es preocupante. Por eso ten en cuenta esa expresión de gratitud hacia aquel Maestro Divino que cada día te alimenta con su palabra, que te consuela, que te proporciona las fuerzas para continuar con ánimo tu carrera cristiana en medio de las luchas de la vida. Porque si tú vas a caminar por Hebreos, vas a tener una rica porción de la palabra en fundamentos de doctrina cristiana. Pero también vas a tener el ejemplo de aquellos héroes que son alentadores desde la fe de Dios. Aquellos que perseveraron a pesar de las grandes dificultades y circunstancias adversas. Es cierto, nadie sabe lo que tú vives. Pero no creas que eres lo máximo en sufrimiento, en padecimiento y en bendición. No. Hubo hombres y mujeres a través de la historia, y la Biblia nos lo cuenta, que también tuvieron sus dificultades. ¿Durísimas? Sí, durísimas. Y muchas más que tú. Y sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que siguieron firmes en sus decisiones, en su compromiso, en su testimonio y en su fe. Y entonces en Hebreos tenemos el salón de la fe de Dios. Y allí nos van a proporcionar pruebas abrumadoras en esa garantía incondicional y fiabilidad absoluta de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos mantenernos en esa perfecta confianza en las ricas promesas de Dios, a pesar de nuestras circunstancias, meditando sobre la fidelidad de la roca sólida y las obras de Dios en las vidas. ¿De quiénes? Oiga, de esos hombres del Antiguo Testamento que también vivieron y caminaron sobre esta tierra. Que a pesar de las circunstancias, siguieron firmes en el Señor. Que a pesar de las situaciones, ahí estaban. Que tuvieron conflictos, sí, claro. Cuando uno mira la palabra, encuentra que el suegro tuvo que llevarle a la esposa y a los hijos a Moisés donde estaba. Que a raíz del trabajo con el Señor no había sido un gran esposo. Entonces imagínese a esa mujer que tuvo hijos y de pronto se encuentra que no tiene ni siquiera marido. Y cuando llega se encuentra que el marido está ocupado con Dios y no tiene ni tiempo de atenderle. Miren las comprensiones de la vida. Y pudo ser que esta mujer tenía una ilusión de su esposo y ahorita lo estaba viendo totalmente diferente. Y fue a visitarlo y tuvo que irse porque él estaba en otra misión. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en el Señor. A veces no somos equilibrados en las cosas del Señor.
Ahora yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser Moisés, ni Josué, ni Caleb, no, no, tú tienes que ser tú. Caminar en los preceptos que tiene el Señor para ti. Tomar las promesas del Señor, no solo para ti y para tu familia. Y empezar a ser tú en el Señor. Por eso qué hermoso que esos hombres comunes y corrientes de la mano del Señor tuvieron una fe firme, fuerte, y siguieron adelante a pesar de las circunstancias que vivían. Por eso es una gran obra de riqueza de doctrina, un refrescante manantial de aliento y una fuente de sanas prácticas. Pero también es una advertencia contra la pereza en nuestro caminar cristiano. Porque a veces lo que tenemos en el Señor son excusas. Ahora no se queda ahí. Hay más. En Hebreos encontramos un retrato magníficamente reproducido de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra gran salvación. Y qué hermoso, porque para el autor la paz, escúchenme bien, la paz para él no es solamente un deseo, es el esfuerzo que cada uno debe hacer para tenerlo. Y entonces Hebreos nos afirma algo hermoso: seguid la paz con todos. Aquí el escritor lo está dejando bien claro. Cada quien debe buscar estar en buenas relaciones con sus semejantes, pero especialmente estar reconciliado con Dios cuando hemos fallado y muchas veces hemos recibido su disciplina. Ninguno de nosotros nos gusta ser disciplinados, pero también tengo que ser claro: al Señor al que ama disciplina. Ahora, una cosa es la disciplina del Señor y otra cosa son las consecuencias que nosotros tenemos en el Señor. Mucha gente culpa a Dios de tantas cosas y no nos damos cuenta que los únicos culpables somos nosotros. Que mientras Dios nos ha querido bendecir, nosotros hemos sido tercos y le hemos llevado a la contraria. Pero también al caminar por este libro vas a encontrar esos peligros que acechan a los cristianos hoy. Y cuando vemos en el día a día, pues tenemos peligro en cuanto a la relación con Dios. Y no por Dios, sino por nosotros. Y cuando tú evalúas, te vas a dar cuenta que no es diferente a lo que ellos padecieron. Aquellos creyentes de los primeros siglos que por persecución, por tantas situaciones que vivían en su medio, pues tenían ese problema en su relación con Dios. O no les alcanzaba el tiempo, o estaban cansados, o tantas cosas que vemos en nuestro caminar. Y créeme, y lo digo con amor, que todas las excusas son válidas. Todas son respetables. Pero ante Dios pueden ser excusas. Entonces tenemos que evaluar. Porque en medio de un mundo plagado de mensajes de todo tipo, esta carta nos invita a poner la atención en Jesús. Hoy en día, cuando las redes sociales tú encuentras lo que tú quieras, a tutiplén, tú vas a esta carta y es tan crística que te coge y te muestra que no debes desviar los ojos de donde debes tenerlo. Y entonces vuelve y te recalca que Él es el Hijo de Dios, que Él es el sumo sacerdote, Él es el cumplimiento de las profecías. Y vuelve y te deja en el sitio donde deberías estar. Si de pronto has estado tambaleando en tantas cosas, te invito a que camines sobre esta carta, porque tú vas a encontrar que Dios cumplió sus promesas de enviar al Mesías. Pero también tú puedes confiar de la misma manera, porque Él no solo entregó a su Hijo, sino que sigue cumpliendo las promesas. Y vas a entrar a considerar la persona de Jesús y su sacrificio. Y vas a descubrir el puente que tú tienes para llegar a Dios.
Ahora, a veces nosotros como personas somos perfeccionistas. Y hay gente que dice que deberíamos ser como Moisés, como Josué. No, no, yo te digo, sé como tú. Con todas tus virtudes y con todos tus defectos. Sé tú. ¿Para qué? Para que el Señor se encargue de hacer la obra. Porque entonces si tú llegas siendo perfecto, el Espíritu Santo, ¿qué hará en ti? No, llega con todas tus imperfecciones. Hay gente que le dice a uno, Señor, pastor, cuando yo pueda cambiar, entonces vengo y me tomaré de la mano del Señor. No, no, el Señor, Él es el que te quiere cambiar. Él es el que quiere hacer una nueva persona. Yo quisiera ser como Pablo, yo quisiera ser como Juan, yo quisiera ser como tantos hombres de la Biblia. Pero yo llego a una conclusión, yo soy yo en el Señor. Y eso es diferente. Porque vamos a aprender a caminar nosotros en el Señor sin parecernos a nadie. Hay gente que tiene conflicto porque se quiere parecer a alguno de la Biblia, pero si el Señor dijo que somos únicos, si tu ministerio, si tu compromiso y tu caminar es personal, entonces es un trato del Señor contigo y una relación tuya con el Señor. Entonces yo no puedo predicar como Pablo, porque Pablo predicaba de una forma y yo predico de otra. Yo no puedo caminar como Moisés, porque Moisés tuvo que pasar 40 años para aprender a caminar en el desierto. Y puede ser que habrá momentos que yo me he sentido como en el palacio consentido por la reina, pero también me he sentido como si estuviera en el desierto y estuviera abandonado. Todos hemos pasado por ahí. O sea, nosotros nos podemos poner en los zapatos de cada uno, pero no podemos ser ellos. Rico, a mí me gustaría tener el corazón como David. Pero eso fue una relación personal que tuvo David con el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero tener el corazón de Daniel, de David, de Josué, de Moisés? Meterme en esa relación con el Señor. Y de pronto no tenga un corazón como el de David, acepto al Señor. Pero tendré una relación fuerte con el Señor y será una relación personal con Él. Por eso me encanta Hebreos, porque nos ubica y nos pone a caminar. Ahora, cuando el Señor dice que da ovejas, es algo hermoso porque Hebreos sí nos da a entender el sumo sacerdote que es Cristo. Qué rico que todas las ovejas se parecieran. Pero cuando yo evalúo las ovejas que tuvo Cristo, fueron ovejas tan diferentes. Yo a veces me pongo a pensar y a imaginar cómo será el Señor viéndonos. Y a veces me preocupa y a veces yo digo, y Señor, si uno muchas veces mira dos muchachos peleando, ¿cómo será con tantas ovejas el Señor? Tan diferentes. Ahora el Señor habló de unidad y muchas veces entre nosotros ni siquiera tenemos unidad. Muchas veces marcamos tanto la división. Hace unos días me encontré con alguien y me decía, pastor, pues le cuento que yo soy de su presencia. Y yo le decía, la mía no. Con que sea del Señor. A veces queremos rotularnos como no deberíamos. El Señor no nos ha rotulado. No rotuló a nadie. No ha rotulado a nadie. Nosotros somos los que utilizamos los rótulos. Todos somos del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y deberíamos entender la palabra para poder vivirla. Y qué hermoso porque Hebreos tiene esa facultad, una parte doctrinal y una parte práctica. Y cuando tú empiezas a caminar en la practicidad de la palabra, te vas a unir más a Dios porque lo vas a conocer. Te vas a unir más a Cristo porque lo vas a conocer.
Te vas a unir más al Espíritu Santo porque vas a entender la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Qué rico que tú te puedas hoy mirar en ese espejo espiritual y ver que cada día el Señor ha hecho algo en ti, que ya no eres la misma persona. De pronto sigues siendo altivo, pero no tan altivo. Como me decía alguien, pastor, yo voy bien en el proceso, ya del 100% ya voy en 90. Bueno, ya bajaste 10. No te falta sino 90, pues te falta más, menos que ayer, pero pues mucho más hoy. Entonces qué hermoso que nos podamos ver en el Señor. El Señor no nos ha pedido sacrificios, somos nosotros los que nos ponemos a prometer. Por eso, miremos cómo estamos con respecto a la palabra. Que Hebreo sea ese espejo donde nosotros nos podamos mirar y evaluar si realmente estamos caminando como cristianos, si estamos viviendo nuestra vida en Cristo, si realmente somos nosotros los que estamos caminando o estamos tratando de ser más allá de lo que no somos. Lo que pasa es que con Dios es diferente, porque Dios me conoce tal como soy. Ahora, ¿qué dice el Señor? Llega a mí tal como eres, para que yo pueda trabajar en ti. Y eso es diferente. ¿Y quién de nosotros no necesitamos de ese trabajo maravilloso del Señor? Todos necesitamos de sus bendiciones, todos necesitamos del amor de su Hijo, y cuánto más de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo no sé si cada día voy subiendo en el Señor, pero lo que sí sé es que cada día le pido al Señor ser diferente. Aún no somos perfectos, aún tenemos ese switchecito que de vez en cuando se salta, que ahora se salta menos que antes. Bueno, eso ya es un progreso. Cada día deberíamos evaluarnos espiritualmente qué tanto hemos subido o hemos bajado. Cuando tú subes la relación con el Señor, ese switch va a estar diferente, va a estar hacia arriba. Pero cuando tú te frenas en esa relación con el Señor, tu switchecito va a estar más abajito. Cuando tú puedes ayudarle a alguien, tu switchecito va a estar más arriba. Por eso yo cada día le doy gracias al Señor, porque me permite servir. Fuera de ser mensajero del Señor, me permite servirle a mis hermanos. Y lo hago con gusto y lo hago con amor. Y hay gente que yo le he dicho, gracias por dejarme servir. Y a veces lo toman por modestia. No, yo lo estoy diciendo de corazón. Porque eso significa que ya no me están viendo a mí, sino estoy empezando a dar imagen del Señor. Y qué hermoso. Porque eso significa que sigo en el proceso del Señor. Ahora, ¿cuándo se acabará ese proceso? Cuando ya nos vayamos. Todos los días estamos en ese proceso. Todos los días tenemos que ser molidos en el Señor. Porque aún esas cositas que van saliendo, aún tenemos aristas. Yo molestaba con alguien en estos días y decía, mire, ¿se acuerda de esas tarjetas, de esas tijeras que habían de tarjeta? A veces en el Señor somos así. Ya el Señor nos vio uno cortando, pero como era de tarjeta, entonces quedamos como mordisqueaditos y Él ahí nos va refilando. Por eso, qué hermoso decirle al Señor que Él sea el alfarero y nosotros el barro. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos amase, nos forme y nos haga su obra. No es fácil, porque cuando nos empiece a amasar nosotros empezamos a quejarnos. Pero qué hermoso ser formados por esas manos prodigiosas del Padre Celestial. Somos su creación, somos sus obras. Y así con esa obra que Él hizo, ahora somos sus hijos. Entonces lo va a hacer con más amor. Por eso
vayamos a la palabra y caminemos en ella. Señor Padre misericordioso, Papito Dios, gracias Señor porque tú has dado manuales de vida para caminar nuestra vida cristiana. Papito Dios, muchas veces creemos que por el hecho de creer en Cristo ya con eso tenemos, Señor, pero sabemos que cada día, cada hora, cada instante, Señor Padre misericordioso, debemos estar de tu mano bendita. Que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, necesitamos cada día más de ti, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Papito Dios, ayúdanos, Señor Padre misericordioso, que en ese caminar cristiano podamos ver realmente quiénes somos en ti, Padre misericordioso. Porque muchas veces nos enorgullecemos de ser hijos, pero no nos damos cuenta que Cristo también habló de los que se quedaban en la casa y de los que salían a disfrutar la herencia. Y ambos, Señor, de acuerdo a la parábola, son un problema, Padre misericordioso. Por eso hoy queremos ser hijos diferentes, Señor, esos hijos aceptos a ti, Padre misericordioso, donde nos dejamos guiar, moldear, Padre misericordioso. A veces somos esas ovejas, Señor, pero también tenemos que reconocer que a veces somos esas cabras tercas de coger monte arriba, Señor Padre misericordioso. Pero tú eres tan amoroso, Señor, que esperas que nosotros demos la vuelta y ahí estás. Nos tomas en tus brazos y nos consientes, Señor. Gracias, Padre bueno, por esos ejemplos que tenemos en la Biblia, de esos grandes hombres, Señor Padre misericordioso, que no tuvieron tiempos fáciles, Señor, sino que caminaron en ti, Padre amado, a pesar de las circunstancias. Que no tuvieron una vida fácil, Señor Padre misericordioso, pero tuvieron una relación contigo. Papito Dios, a veces somos como Moisés, Señor, tercos en la travesía, Padre misericordioso. Como Abraham, Señor, que a veces nos salimos de tu bendición, Señor Padre misericordioso. O como Jacob, Señor, obstinados, Padre misericordioso, en ganar nuestra bendición. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque en todo momento y en todo instante, Señor Padre misericordioso, tú nos guías, tú nos enseñas y tú nos disciplinas con amor. Papito Dios, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que en todo momento y en todo lugar, Señor, estemos de tu mano bendita. Padre misericordioso, gracias por poder servir, Padre misericordioso, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, Señor, Padre misericordioso, los que están cerca y los que están lejos. Y cuando hablo de lejos, no hablo de distancia, Señor, en cuanto a kilometraje, Padre misericordioso, sino que a veces son corazones tan distantes. Permítenos, Señor, poder entrar, Señor, a dejar tu mensaje, sabiendo, Señor, Padre misericordioso, que nosotros llevamos el mensaje hasta el oído, pero tú lo llevas del oído al corazón. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y nos hemos propuesto a caminar en la palabra del Señor. No es fácil. Y no porque la palabra sea complicada, sino porque a veces nosotros no disponemos el corazón para hacerlo. Por eso hoy dispone el corazón y empieza a caminar en la palabra del Señor. Gracias por dejarnos entrar, estar y compartir unos momentos con ustedes. Si necesitan o quieren hablar con nosotros, bien pueda. Ahí está nuestro WhatsApp, ahí está el Messenger. Bien pueda escribirnos. Estamos prestos a contestarles. Un abrazo y muchas bendiciones.